día, bienvenido a nuestro canal, el profe Frank. En esta ocasión vamos a revisar el tema de ecuaciones dimensionales. ¿Para qué son útiles para qué es útil esta metodología? Bueno, nos permite, por medio de ecuaciones simples, lineales, que involucran suma, resta, división, multiplicación y potenciación, radicación y otro tipo de operaciones aritméticas, verificar si una magnitud o una fórmula específica es válida. En este caso vamos a hacer uso de una serie de propiedades y vamos a definir unas magnitudes fundamentales en cuanto a cómo tienen que ser expresadas estas. Y cómo unas magnitudes, a las cuales vamos a llamar derivadas, son expresadas a partir de las fundamentales. Quiero ser preciso en este aspecto, ¿no? Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Consta de una cantidad que es expresada mediante un número, que puede ser positivo o negativo, de acuerdo a las circunstancias, y una unidad de medida. Existen las magnitudes escalares y existen las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que solamente necesitan de una cantidad y una unidad de medida, mientras que las vectoriales necesitan aparte de tener una cantidad, una magnitud, necesitan de una dirección. Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo que nos interesa en este caso, es encontrar cómo podemos utilizar dichas magnitudes y cómo podemos fundamentar este trabajo. Bien, entre las magnitudes fundamentales, en todo caso, las magnitudes fundamentales que vamos a estudiar no son muchas. Magnitudes fundamentales. La primera que tenemos que tener en cuenta es la siguiente: la masa. La masa. De una vez vamos a escribir la ecuación dimensional de la masa. Quiero ser preciso en la nomenclatura. Cuando ustedes vean estos corchetes que estoy colocando en estos momentos, eso significa ecuación dimensional. La ecuación dimensional de la masa, ¿correcto? La masa mide el grado de oposición que presenta la materia a perder su inercia. Es una magnitud muy conocida. Entonces la masa tiene por ecuación dimensional M mayúscula. Continuando con el desarrollo, la otra magnitud fundamental que vamos a estudiar sería la longitud. Cuando hablo de longitud, hablo de espacio, distancia, radio, altura, base, diagonal, etcétera, etcétera. Longitud. Su ecuación dimensional es L mayúscula. Continuando con la tercera ecuación dimensional, o en todo caso, la ecuación dimensional de una magnitud fundamental, tendremos al tiempo. El tiempo. Su ecuación dimensional es T. Bueno, esas son las principales, ¿no? Pero ahora vienen las que también se utilizan, que también son consideradas fundamentales, pero que lógicamente no son muy recurrentes, o sea, no aparecen muchas veces. Son las siguientes, ¿no? La temperatura. La temperatura. La ecuación dimensional de la temperatura es la letra griega tita. Continuamos por acá. Ahora vámonos a la ecuación dimensional de la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica, que es otra magnitud fundamental de corriente eléctrica. La ecuación dimensional de la intensidad de corriente eléctrica, bueno, es I mayúscula. A continuación vemos la ecuación dimensional de otra magnitud muy importante, que también es fundamental, como es el caso que estamos estudiando en estos instantes. La intensidad luminosa. La intensidad luminosa, cuya ecuación dimensional la vamos a expresar por medio de la letra J, J mayúscula. Y finalmente, la última magnitud fundamental sería la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia. Entonces acá escribimos ecuación dimensional de cantidad de sustancia. Esa sería igual a N, ¿correcto?
Entonces, esas son las magnitudes fundamentales que nosotros tenemos que tener presente y cuyas ecuaciones dimensionales se van a reducir a estos símbolos. Para la masa, m, para la longitud L, para el tiempo t, para la temperatura θ, para la intensidad de corriente eléctrica I, para la intensidad luminosa J y para la cantidad de sustancia N. Ahora vienen las magnitudes derivadas. Magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas deben cumplir un formato. Su formato va a ser el siguiente. La ecuación dimensional de toda magnitud derivada tiene que tener esta expresión general. Al menos así lo vamos a entender. Entonces, de una magnitud derivada, ecuación dimensional de una magnitud derivada, eso nos va a arrojar lo siguiente. Es igual a. Entonces, nos va a quedar a ver lo siguiente. La masa elevado a un exponente x multiplicado por la longitud elevado a un exponente y multiplicado por el tiempo elevado a un exponente z. Esto, por ejemplo, multiplicado por ¿quién? Por el símbolo de temperatura, θ, elevado a un exponente W, multiplicado por la otra magnitud fundamental, que era intensidad de corriente eléctrica I, multiplicado por un exponente U, elevado a un exponente U, perdón, de la intensidad luminosa es J, elevado a un P, ¿correcto? Y finalmente, la cantidad de sustancia N elevado a un Q. Ese es el formato general que debe tener la ecuación dimensional de una magnitud derivada. Cualquiera sea la magnitud derivada, ¿correcto? Me tiene que arrojar una expresión de esta naturaleza. Es decir, masa a la X, longitud a la Y, temperatura a la Z, perdón, tiempo a la Z, temperatura a la Z, intensidad de corriente a la U, intensidad luminosa a la P, cantidad de sustancia a la Q. Puede ser que U sea 0, puede ser que P sea 0. Si U es 0, I a la 0 es 1. Por lo tanto, no aparecerá esto, pero está sobreentendido de que está dentro de esta definición. Encontremos algunas magnitudes derivadas muy importantes. Entre las más importantes podemos ver a la velocidad. Como en todo caso, antes de deducir esto, permíteme realizar una pequeña síntesis de propiedades, antes de derivar algunas magnitudes importantes. Entonces acá ponemos propiedades. Podemos escribir lo siguiente. A ver, una primera propiedad muy importante. Veamos por aquí. La ecuación dimensional de una suma o una resta. Por ejemplo, supongamos que tuviésemos esto. Ecuación dimensional de A más ecuación dimensional de B menos ecuación dimensional de C. Esto lo podemos desdoblar, porque la ecuación, la operación de aplicar ecuación dimensional es una operación lineal. Es como tener ecuación dimensional de A más ecuación dimensional de B. En este caso, como es menos ecuación dimensional de C. ¿Correcto? Tengamos en cuenta ese proceso. Bien. Veamos una segunda propiedad. Podríamos tener la ecuación dimensional de un producto. Es decir, ecuación dimensional de A multiplicado por B, ¿no? Dos magnitudes completamente distintas. La ecuación dimensional de A multiplicado por la ecuación dimensional de B sería, ¿no? La ecuación dimensional de A por B sería ecuación dimensional de A multiplicado por la ecuación dimensional de B. ¿Se puede desdoblar de esa manera? Por supuesto que se puede. Veamos ahora un cociente.
Veamos acá. 3. Ecuación dimensional de un cociente. Entonces ya te irás imaginando cómo será ese asunto, ¿no? Entonces, ecuación dimensional de A dividido entre la ecuación dimensional de B. Eso es igual a división o el cociente entre la ecuación dimensional del numerador, de la magnitud numerador, entre la ecuación dimensional de la magnitud denominador. ¿Correcto? Vamos a la potenciación. Ecuación dimensional igual. Ecuación dimensional de una potencia. Supongamos eso. Entonces tenemos acá ecuación dimensional, supongamos, de a a la n, de a elevado a la enésima potencia. Esto será igual a ecuación, ¿sí? Así lo debo entender, ecuación dimensional de la magnitud a, y todo eso elevado a la n. Otra propiedad muy importante. Acá lo tenemos entonces. Veamos aquí. Ecuación dimensional en la radicación. Aquí colocamos propiedad número 5. Bien, sería entonces ecuación dimensional de una raíz. Ecuación dimensional de la raíz enésima de la magnitud A. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? Eso va a ser igual a la raíz enésima, ¿sí? La raíz enésima de la ecuación dimensional de la magnitud A. Y finalmente, una que también puedes escribirla acá. Ecuación dimensional, lo vamos a trabajar como sexta propiedad. Ecuación dimensional de un número cualquiera. Si estás hablando de un número, no estoy hablando de una magnitud, estoy hablando de un número. Ecuación dimensional de un número, ¿correcto? Porque hemos dicho que una magnitud necesita de una cantidad, un número y una unidad de medida. Entonces hay una gran diferencia entre número y magnitud. El número solamente expresa cantidad, pero no te dice qué. Por ejemplo, tenemos 5, eso sería un número. Pero si le agregamos 5 y le agregamos la magnitud, la unidad de medida, kilogramos, 5 kilogramos, estamos hablando de masa. Si le agregamos la unidad de medida, metros, 5 metros, estamos hablando de longitud. Si le agregamos la unidad de medida, grados Celsius, 5 grados Celsius, estamos hablando de temperatura. Entonces hay mucha diferencia entre un número, ¿cierto? Y una magnitud. Hay que tener en cuenta eso. La ecuación dimensional de un número, eso es igual a 1. Muy bien. Entonces, habiendo visto estas propiedades, ahora sí, vamos a determinar ecuaciones dimensionales de algunas, vamos a determinar, o en todo caso, sí, determinación de las ecuaciones dimensionales, de algunas magnitudes derivadas, derivadas, ¿correcto? Bueno, podemos una de las más importantes vendría a ser esta de acá, la velocidad. La velocidad se define, velocidad lineal, está definida por la distancia, el espacio, la longitud, como tú quieras verlo, la longitud entre el tiempo. Muy bien. Si yo quisiera, a partir de esta definición, determinar la ecuación dimensional de la velocidad, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente, ¿no? A ver, permíteme, por favor. Entonces, yo quiero calcular la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces, le tomo ecuación dimensional, aplico la operación ecuación dimensional, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahí está. Y lo aplico también a la derecha, ecuación dimensional. Estoy aplicando la operación. Bueno, de acuerdo a la propiedad que hemos determinado hace un momento, si tú tienes
ecuación dimensional de un cociente, ecuación dimensional de A entre B, eso será ecuación dimensional del numerador entre ecuación dimensional del denominador. Es decir, aquí yo tendré, coloco el slash, ecuación dimensional de la magnitud de arriba, que en este caso es longitud, entre la ecuación dimensional de la magnitud de abajo, o sea, del denominador, que en este caso viene a ser tiempo. ¿Correcto? Entonces, reemplazando por sus respectivos valores. La ecuación dimensional de longitud, por algo lo conocía desde el principio. La ecuación dimensional de longitud es esta, L. Y la ecuación dimensional de tiempo es T. Lo dejo en función de esos símbolos, de esas letras. L, y todo esto dividido entre T. ¿Correcto? Muy bien. Esta nomenclatura establece, como te dije hace un momento, cuando tú tienes una magnitud derivada, la ecuación dimensional de una magnitud derivada exige que todas las variables, o en todo caso, que todas las magnitudes aparezcan arriba en el numerador y que nada me quede abajo. Si tú puedes darte cuenta, aquí tengo la longitud arriba, pero la temperatura está abajo, el tiempo está abajo. Por lo tanto, la longitud que se mantiene arriba, pues sigue estando arriba. Y el tiempo que estaba abajo, aplicó una teoría de exponentes o ley de exponentes simple, ¿no? Esto es t a la 1, subirá como ¿cuánto? Subirá como t a la menos 1, ¿no? Y ya lo tengo en la parte superior, t a la menos 1, ¿correcto? Con lo cual, acabo de determinar la ecuación dimensional de la velocidad, ¿correcto? La ecuación dimensional de la velocidad vendría a ser, suprimo todo esto y solamente escribo lo que me interesa. Ahí está. Esa es la ecuación dimensional de la velocidad. Ya que estamos con esas magnitudes, ¿qué les parece? Y ahora, por ejemplo, calculamos la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Sí? La aceleración se define como la variación de la velocidad entre el tiempo, o simplemente, si tú deseas, velocidad entre tiempo. Más formalmente sería variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Pero lo podemos expresar así, en forma genérica. Entonces, si queremos encontrar la ecuación dimensional de la aceleración, aplico ecuación dimensional por la izquierda. Son operaciones nada más, ¿no? Ya sabes que ecuación dimensional es un operador. Y ecuación dimensional de velocidad entre tiempo por la derecha. Listo. Entonces desdoblo, ¿no? De acuerdo a la propiedad que ya hemos visto, tengo la ecuación dimensional de un cociente. Entonces eso será ecuación dimensional de el numerador, que en este caso es velocidad, entre, aquí permíteme completarlo, entre la ecuación dimensional del tiempo. Bien. Ok, entonces tendremos lo siguiente, ¿no? ¿Podemos reemplazar? Por supuesto que podemos reemplazar. La ecuación dimensional de la velocidad, hace un momento lo acabo de calcular. Ahí está. LT a la menos 1. ¿Correcto? Entonces lo puedo escribir acá. LT a la menos 1. Pero ya sin este color amarillo, porque en realidad solamente lo deseo en forma parcial aquí. Ahora bien, la ecuación dimensional de tiempo ya lo hemos definido, ¿no? Eso es T. ¿Correcto? Bien. Entonces, tú puedes observar lo siguiente, ¿no? Acá me quedará L, está arriba. Acá tenemos T y T, bases iguales, ¿no? Escribo un solo T, ¿sí? A ver, escribo un solo T. Por lo tanto, ahí está, T. El exponente de arriba es menos 1 y el exponente de abajo es 1. Ese 1 sube como menos 1 y tendríamos entonces menos 1, ¿correcto? Con lo cual, la ecuación dimensional de la aceleración me quedará de la siguiente forma, ¿correcto? Suprimo ya todo esto, que no me interesa, y sabemos entonces de que menos 1, eso es igual a menos 2. Con lo cual habremos obtenido la ecuación dimensional de la aceleración. Aquí, estudiamos la ecuación dimensional de otra magnitud muy importante que estudiamos constantemente en física, la fuerza. La fuerza. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza se define como el producto de la masa por la aceleración. Entonces, aceleración, discúlpame.
Entonces, ¿puedo calcular la ecuación dimensional de la fuerza? Por supuesto que podemos. Apliquemos entonces nuestros conocimientos. Entonces, aplico ecuación dimensional de fuerza, ¿te parece? Y aplico entonces el operador que ya conocemos, debe ser igual a ecuación dimensional de la masa por la aceleración. Pero acabamos de ver hace un instante una propiedad muy importante. La ecuación dimensional de un producto es ecuación dimensional del primero por ecuación dimensional del segundo. Ahí lo tenemos, o puede ser 3, ¿no? O 4, 5. Ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B será ecuación dimensional de A separado por ecuación dimensional de B separado. Es decir, el producto de masa por aceleración, ecuación dimensional de ese producto, vendría a ser ecuación dimensional de masa por la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Correcto? Entonces recurrimos a nuestros conocimientos iniciales. ¿Cuál era la ecuación dimensional de la masa? La ecuación dimensional de la masa era m. Y la ecuación dimensional de la aceleración, lo acabamos de calcular arriba, es LT a la menos 2. Entonces lo escribimos acá, multiplicado por LT a la menos 2. Quítale esto, solamente es referencial. Entonces ahora sí lo podemos escribir ya en forma más extendida. Ahí está, ecuación dimensional de la fuerza será igual a mLT a la menos 2. Y ahí está entonces expresado la ecuación dimensional. Bueno, he puesto estos ejemplos para que quede claro cómo obtener a partir de las ecuaciones dimensionales de las magnitudes fundamentales, obtener cualquier ecuación dimensional de una magnitud derivada. Hace un momento yo te di un formato general. Te dije que toda magnitud derivada va a quedar en este formato. Va a quedar un m a la x, un l a la y, un t a la z, un θ a la w o la w, un i a la u, un j a la p y un n a la q. Pero yo no observo eso aquí. De repente dirás, te voy a demostrar que sí es correcto eso, ¿no? Yo sé, por ejemplo, ¿no? Observación. Para que te convenzas de que la expresión general que yo te di es correcta. A ver, vamos a escribirlo por aquí, permíteme, por favor. Sabemos que fuerza es igual a mLT a la menos 2, ¿correcto? Bien. Pero mira, yo puedo hacer una extensión con respecto a esto. Puedo hacer una extensión. A ver, permíteme. Y puedo decir esto, ya. Este m, ya sabemos que es, ¿cuánto? Ya sabemos que es m a la 1. Si quieres lo escribo acá por ningún problema, lo puedo escribir de esta manera. Este L lo puedo escribir de la siguiente manera. L a la 1 por, ¿correcto? T a la menos 2. Profe, pero falta el resto. Haces aparecerlo. Por ejemplo, yo sé de que esto es 1, ¿correcto? Por 1, por 1, 1, ¿correcto? Ya sé que es 1 por 1, porque lo he puesto 4 veces, para complementar lo que te estoy diciendo. Me refiero a esto. Quiero que aparezca tita, quiero que aparezca j, quiero que aparezca i y quiero que aparezca n, la cantidad. O sea, quiero que aparezca la temperatura. Ya, a ese 1, entonces yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como tita elevado a la 0. ¿Correcto? Yo quiero que aparezca i. Ya, muy bien, me parece bien. Entonces, ese 1 lo puedo escribir como i elevado a la 0. Yo quiero que aparezca j. Muy bien. Entonces, a este 1 yo lo puedo escribir como j elevado a la 0. Y finalmente, yo quiero que aparezca la cantidad de sustancia n. Me parece muy bien. Entonces, a ese 1 lo puedo escribir como n elevado a la 0. Y como te puedes dar cuenta, todo se está cumpliendo aquí. Fíjate, a ti te tenía que quedar así: magnitud derivada, m a la x, l a la y, t a la z, θ a la w, i a la u, j a la p, n a la q. Ahí está. Aquí x sería 1, aquí y sería 1, aquí z sería menos 2, aquí u sería 0, etcétera, etcétera.
0, 0, 0. Y cumple el formato general que yo te he indicado. Para concluir, permíteme compartir contigo una propiedad fundamental en el estudio de las ecuaciones dimensionales, el principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. Homogeneidad, correcto. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Homogeneidad, correcto. ¿Qué nos dice este principio? Muy bien, expresémoslo con una fórmula. Dice que si A, supongamos la magnitud A, es igual a la magnitud B más la magnitud C más la magnitud D menos la magnitud E, no interesa el orden en el que se encuentren especificados, pero dice que si esta magnitud es el resultado de una suma, resta, multiplicación, división, de todo eso, eso me arroja el siguiente resultado. Que la ecuación dimensional de A, debe ser, como B está separado por el signo más y E acá o D está separado por el signo menos, esas operaciones son lineales, entonces yo puedo establecer lo siguiente, que la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B, que a la vez será igual a ¿quién? A la ecuación dimensional de C, que a su vez debe ser igual a la ecuación dimensional de D, que a su vez debe ser igual a la ecuación dimensional de D. La situación es la siguiente. ¿Cuándo podrás decir que las ecuaciones dimensionales de magnitudes, en este caso de estas 5 magnitudes, son iguales? Cuando tú veas que están separados por más, por menos, ¿correcto? La separación lo da precisamente la adición o la sustracción. Hasta donde tú veas adición, esa magnitud está sola. Hasta donde tú veas sustracción, esa magnitud está sola. Y puedes plantear esta propiedad importantísima en el estudio de lo que es este trabajo de ecuaciones dimensionales. Entonces espero que esto te haya servido. No te olvides compartir este vídeo si te ha gustado, darle like también, suscríbete al canal, dale aplica la campanita, ¿no es cierto?, para que te lleguen las notificaciones más rápidas de nuevos vídeos que nosotros tengamos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias.